Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver el tema adolescencia de Jesús, el ministerio de los 12 y el ministerio de los 70. ¿Sí? El Señor Jesucristo nació en Belén Efrata. Eso está en Isaías capítulo 11, versículo 1, y también se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice la palabra: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En un contexto, el Señor nació en un contexto judío religioso, ¿sí? Partamos de ahí. Y su madre y su padrastro eran de la tribu de David. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 4. Eso ya lo sabemos y no lo vamos a buscar. Y fue circuncidado al 8º día conforme al rito de Moisés, como Moisés lo demanda en la ley. ¿Ok? A sus 12 años el Señor ya preguntaba, y bastante preguntaba, y debatía con los rabinos del templo, los cuales se maravillaban de su doctrina. Eso está ahí mismo en Lucas 2:46. Es importante destacar, como es la costumbre en todo judío adolescente, ¿sí?, que a los 12 años, ellos celebran algo. El niño judío a los 12 años celebra, digamos, el inicio y la terminación de niño adolescente a adulto adolescente, a los 12 años. A esto se le llama el Bar Mitzvah. Esto se llama el hijo del mandamiento, porque de ahí en adelante comienzan a ejercer los 613 mandamientos, ¿sí?, de la Torah, de la ley de Dios. Ahora, los jóvenes son responsables después de los 12 años en adelante, ¿sí?, los jóvenes, porque las niñas practicaban su bar mitzvah a los 13 años, un año después. Pero ya el hombre después de ahí, o el adolescente de ahí en adelante, en el contexto judío, ¿sí?, ya él es responsable de todos sus actos. ¿Entienden? Ok. Y comienzan a practicar, como dije, los 613 mandamientos como ser un requerimiento. Está en Números capítulo 6, versículo 2. No está tan claro si en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, históricamente, no está tan claro si en la época de nuestro Señor Jesucristo se practicaba este Bar Mitzvah. Esto sucedió, realmente hay libros que sí codifican que después del año 120, 130 después de Cristo, ¿sí?, ya se celebraba, pero de ahí para atrás no se encuentran registros. El caso es que sabemos que el Señor a los 12 años nos dice la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Ahí en Lucas 2:46, que él ya debatía con los maestros del templo y ellos se maravillaban de su doctrina. ¿Sí? O sea que él ya tenía, a esa edad, tenía bastante conocimiento bíblico. Y los maestros de su época, ¿sé qué? Se maravillaban. Ok. Los judíos se consideraban discípulos de Moisés. Esto lo encontramos en Juan 9:28. Voy pasando de largo porque si no, no vamos a alcanzar. Sus enseñanzas hacían parte de las instrucciones rabínicas, ¿sí?, y de todo lo que conlleva una vida religiosa marcada de un pasado. Israel tenía un pasado marcado de mucha violencia, aparte de mucha violencia, ¿sí?, de leyes sujetas a cumplimientos, promesas y maldiciones. Si ellos no iban a cumplir las leyes de Dios, ¿sí?, si no se iban a sujetar a ese cumplimiento, no podían acceder a las bendiciones.
Y si no podían hacer las bendiciones, entonces llegaban ¿qué? Las maldiciones, ¿ok? Este mismo sistema operativo de maestro-alumno lo vamos a comenzar a ver en todo Israel. Siempre fue así, desde Moisés, de maestro-alumno, ¿sí? 1 por 1, 2, ¿cierto? Ok. En los tiempos de Jesús analizamos que Juan el Bautista tenía seguidores de su doctrina. Él tenía discípulos ya en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron tantos que él mismo le dijo y se los presentó a sus discípulos al Señor Jesucristo. Después del bautizo, de bautizarle en Mateo 3, les dice a sus discípulos que lo siguieran a él, ¿sí? Que él era el Mesías. Entonces, él también tenía formas de interpretar, digamos, la literatura judía, y el pueblo se maravillaba también con Juan el Bautista, el cual lo tenían como profeta. Juan el Bautista en su época sí era respetado como profeta. Pero lo más gracioso era que Juan el Bautista decía que siguieran al maestro, ¿sí? Pero el pueblo judío no aceptó. Solamente unos pocos, en este caso entraron los primeros discípulos de Cristo a seguir. Uno de los rabinos más famosos, de los maestros más famosos del primer siglo, se llamaba Gamaliel I, porque hubieron 3 Gamaliel. Gamaliel I, o el nombre Gamaliel en hebreo, significa recompensa de Dios. Gamaliel era hijo de Simón y nieto de Gilel el anciano. En la otra clase no se habló de las 2 principales escuelas 100 años atrás antes de Cristo: la escuela de Gilel el anciano y la escuela de Samai o de Shammai, la cual eran escuelas de fariseos, pero tenían grandes diferencias entre las dos. Estoy hablando de diferencias teológicas que interpretaban la Biblia de diferente manera. Una era muy literal, muy radical, en este caso era la de Shammai, y la de Gilel era un poco más liberal en sus posturas. Nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos se inclinaban más hacia el anciano Gilel. La famosa regla de oro era del anciano Gilel. Hace 70 años atrás ya lo había escrito el anciano Gilel. Gamaliel fue doctor de la ley y miembro activo del Sanedrín. El Sanedrín era compuesto por 72 ancianos. Esto viene desde Moisés, ¿sí? Los cuales ellos legislaban las leyes que tenían que seguir. Gamaliel era uno de los principales y tenía gran autoridad bajo el sacerdocio. Y era el primero al que se le daba el título de Rabam, que significa honor superior a rabí. O sea que ya no era un maestro, un simple rabí, sino que era un rabán. Fue el primero que se le dio ese título en Israel, o lo que llaman nazi, ¿sí? Continuemos. Gamaliel aparece en Hechos 22:3. Sabemos de que Gamaliel fue el maestro de ¿quién? Es muy famoso. Dice el apóstol Pablo que fue, ¿sí? Él fue el maestro del apóstol Pablo. La tradición de Rabí a Talmid, Talmid significa discípulo, Talmid, de ahí viene la palabra Talmud, ¿sí? Discípulo. De Rabí, la tradición siempre fue de Rabí a Talmid, o de maestro a discípulo, o de anciano a anciano. Se transmitían toda la ley oral. Era común en Israel los cuales enseñaban desde lo más simple hasta las interpretaciones más complicadas de la escritura. Depende del discípulo, depende del Talmid, se enseñaban las interpretaciones según la lengua hebrea midrashicas o el midrash, que significa interpretación, ¿sí? Más complicadas y más difíciles de la ley. O sea que no cualquiera podía acceder a estos conocimientos, tenía que ser muy buen alumno para que los maestros le entregaran, ¿sí?, estos conocimientos a este tipo de alumnos. Inicio de la escuela de Jesús. El Señor Jesús aparece por primera vez en la Biblia como maestro a la edad de 30 años en Galilea. Vamos a leer Lucas 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor:
Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Ok. Entonces el Señor aparece por primera vez como maestro a los 30 años e inicia con dos de los discípulos del maestro Juan. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Juan 1:35. Juan era el hijo de un sacerdote llamado Zacarías, el cual era sacerdote del templo. Él era de la clase de Abdías, que era la octava clase del sacerdocio. Hay 24 casas sacerdotales, Primera de Crónicas 24. Abdías era la octava clase. Y los dos discípulos de los que le acabé de hablar, los primeros del Señor son, acuérdense de Mateo capítulo 4, los dos primeros, Pedro y ¿quién? Su hermano, Andrés, Jacobo y Juan, las dos primeras parejas, ¿ok? Luego de bautizar a Jesús, Juan el Bautista, y al ver las señales les dijo a sus discípulos que le preguntaran en la cárcel. Se encontraba Juan en la cárcel, ¿sí? Sí. Y luego les dijo que le siguieran ahí en Mateo capítulo 11, que le siguieran a nuestro Señor Jesucristo. Al ver que Jesús cumplió, Juan, las palabras que Dios le había dicho: al que veas descender el Espíritu y el que permanece sobre él, ¿sí? Este es el Hijo de Dios. Luego de que Juan vio eso en el bautizo, ahí en Mateo capítulo 3, él corroboró lo que dijo la Escritura y le dijo a sus discípulos que le siguieran a él. Por esto es el último profeta. Juan es el último profeta, ¿sí? Dice la palabra, el último de todos, porque la ley y los profetas eran ¿hasta quién? Hasta Juan. Eso está en Lucas 16:16. Y también se termina el canon del Antiguo Testamento hablando de Juan también, que se le llama el Elías que debía de venir. Eso está en Malaquías 4 capítulo 5. O sea, se termina el canon del Antiguo Testamento diciendo de que tenía que venir alguien a preparar el camino. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y ese tenía el espíritu de Elías. Ese era Juan el Bautista. Luego de que Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes, los discípulos de Juan tomaron el cuerpo de su maestro y lo sepultaron. Gran parte de estos comenzaron a seguir a Jesús. Se desapareció de la historia Juan el Bautista. ¿Qué iban a hacer los discípulos de Juan el Bautista? Pues seguir a Jesucristo, ¿cierto? Y les enseñaban los requisitos ya a nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos de Juan, que era lo que les enseñaba, los requisitos de un verdadero discípulo. En su primer discurso por excelencia encontramos esto. Esto lo encontramos en el Sermón del Monte, lo que se le ha llamado también la Constitución del Espíritu. Eso está en Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Allí encontramos las 9 bienaventuranzas, desde el capítulo 5, versículo 3 al versículo 10. 9 bienaventuranzas. Aquí también encontramos en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, el corazón de la ley y la nueva dispensación. Capítulo 5, versículo 17 al versículo 48. Luego encontramos las instrucciones prácticas para la conducta digna del reino de Dios. Eso está desde el capítulo 6, versículo 1 al capítulo 7, versículo 12. Resaltando la enseñanza del desapego terrenal para seguirle. El Señor siempre resaltó eso de sus discípulos. Desapéguense de las cosas materiales. Si es posible dejar a padre, a madre, a hijos, tocaría que hacerlo, mis amados. Los primeros discípulos obedecieron esto literal y salieron de sus casas, salieron de sus trabajos, siguiendo al Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en el Sermón del Monte, sí, todo esto lo que yo les estoy hablando, estas enseñanzas. Y por último, en el Sermón del Monte encontramos la exhortación a vivir una vida plena con Dios. Nos enseña cómo vivir una vida plena con Dios. Capítulo 7, desde el versículo 13 al versículo 29. Históricamente, ¿qué se habla del Sermón del Monte? Según Agustín de Hipona, un padre de la iglesia primitiva, él dice que el Sermón del Monte era el reglamento perfecto de la vida cristiana.
Entonces, si ven, ustedes tienen que, o todos tenemos que estudiar el Sermón del Monte, amén, ¿cierto que sí? Hay que estudiarlo constantemente, porque ¿qué se encuentra en el Sermón del Monte? El reglamento perfecto de la vida cristiana. Una nueva ley que contrastaba con la antigua, se unía con la antigua y era una sola ley. Los estudiosos del arameo que hablaba Jesús en la época del Sermón del Monte, esto fue en arameo, el Sermón del Monte se dictó en idioma arameo, que es muy similar al hebreo, nos hace la aclaración que muchas enseñanzas del Sermón del Monte son exageraciones, hipérboles, proverbios, parábolas. Todo esto contiene el Sermón del Monte. Por ende, se deben de interpretar teniendo en cuenta esas figuras literarias, ¿sí? Retóricas. Hoy para el discípulo de Cristo quizás es imposible cumplir literalmente el Sermón del Monte. Si el Sermón del Monte dice que usted debe dejar a padres, ¿y a quién? ¿Y a hijos? ¿Y por qué no lo hacemos? Trabajo, y ciudades, ¿Sí? y pueblos. O sea, hay que saber interpretar porque a veces son figuras retóricas y por eso son hipérboles, exageraciones, ¿ok? Con estas 22 enseñanzas, hay 22 enseñanzas en el Sermón del Monte. Pero si es el nivel de alumno del gran rabí, estas enseñanzas están exigiendo al verdadero discípulo de Dios. O sea, es el nivel que el Señor quiere para un verdadero discípulo de Dios. O sea que son súper importantes. Jesús espera de sus seguidores entren a su reino celestial. Así terminan, ¿sí?, las últimas parábolas del Sermón del Monte. Finalmente, mientras llega el reino de Dios, el discípulo, nosotros debemos de luchar con 3 impedimentos. Esto lo encontramos en Lucas 9, versículos 57 al 62. Haciendo un resumen, se habla de 3 señores en esa parábola. El primero es el señor apresurado, el señor que siente las comodidades, ¿sí? El segundo es el señor tardío, que la familia se le opone para que no sigan las cosas de Dios. Y el tercero es el señor liviano, ¿sí?, que los amigos se le oponen para que no sigan la vida cristiana. Ninguno de estos podía ser apto para ser discípulo del Señor. Si usted coloca en primer lugar sus comodidades, las comodidades de este siglo, o de la familia, si usted la coloca en primer lugar, o de los amigos, mi amado, usted está apto para entrar al reino de los cielos. Amén. Ahora vamos a ver cómo operaba el Señor Jesucristo, porque Él tenía una forma de operar con estos 12 apóstoles. Él los mandaba de 2 en 2. Después llamó a los 12 y comenzó, esto está en Marcos 6:7, ¿sí? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La palabra que aquí está, acá hay un verbo muy importante que se llama enviar, ¿sí? Comenzó a enviarlos de 2 en 2. Esa palabra enviar es apostelo en el griego. ¿Y qué significa? Poner aparte, enviar, mandar. Eso fue lo que hizo el Señor con sus discípulos, de 2 en 2, los colocó aparte y en parejas les daba misiones, ¿sí? En cada pareja. Este verbo implica que Jesús comisionó individualmente a cada pareja como sus representantes de 2 en 2. La palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, ¿sí? Mateo 18:20. La autoridad del mundo espiritual fue dada por Jesucristo. Si hay 2 personas que tienen el reino de Jesucristo, que viven el Evangelio, ellos pueden ser nombrados, ¿sí?, pueden ser llamados para ejercer cierta autoridad sobre el reino de las tinieblas. ¿Me entienden? La autoridad del mundo espiritual fue dada por Jesucristo de 2 en 2. Y luego les envía 2 congregados en el nombre de Jesús para poder estar en medio de ellos. O sea que la Shekinah, o la gloria de Dios, ya podría estar cuando hubiesen 2 personas. ¿Sí me entienden? O sea que ya puede actuar Dios
por medio de 2 personas y hacer milagros, sacar demonios en su época y en su contexto. Esta es una práctica prudente, 2 en 2, utilizada por los judíos proselitistas. Por Juan el Bautista también lo hacía mucho. Eso está en Lucas capítulo 7, versículo 18. Esta práctica permitió, la de 2 en 2, ir en 2 en 2, que la obra fuera más eficiente en el cuidado personal y en la ayuda mutua. Si usted va de 2 en 2, o si yo salgo con el hermano Cirilo, digamos, a repartir volantes aquí en la plaza, y para el otro lugar echo la hermana Cruz con mi esposa, ¿sí? Y así nos vamos en grupitos. ¿Ustedes creen que es más fácil trabajar, sí o no? Cuando llegue una persona, de pronto lo que no sabe un ministro, lo sabe el otro, ¿sí? Porque son almas las que se están leyendo. Y a veces, casi siempre hay uno más tímido que el otro. Regularmente, el que sea más, como decimos en Colombia, más avispadito, el que conozca más Biblia, debe de llevarse un discípulo y comenzar a enseñar. Venga conmigo, venga, le enseño. Utilice estos versículos, digan esto a las personas. O sea, un maestro guiando ¿a quién? A un discípulo. Así que ustedes vayan mirando de pronto, sí, los que ya llevan un tiempo en la iglesia, a ver ustedes cuál discípulo pueden comenzar a trabajar con él. En Hechos de los Apóstoles fueron separados 2 discípulos, ¿sí? Por la obra del Señor. Vamos a leer ahí en Hechos 13, versículo 2. Dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Quiénes fueron separados en la iglesia de Antioquía para hacer el ministerio? Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo, ok. Esto fue en el primer viaje misionero, cuando pasaron revista en la iglesia de Antioquía, y en la iglesia de Antioquía habían maestros, habían profetas, o sea, era una iglesia totalmente ya conformada con líderes para mandarlos para la obra. Entonces, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio y Sirene, esos eran los ministros que habían allá. Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos eran los ministros que se encontraban en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una comunidad de líderes a los cuales habían profetas y maestros, como lo acabé de decir, todos disponibles para la obra de nuestro Señor. Veamos otra pareja que trabajaron juntos en el segundo viaje misionero. Mire que trabajan en parejas: Pablo y Silas, ¿sí? Al separarse de Bernabé por un pequeño conflicto familiar, se le separó Juan Marcos atrás, ¿sí? Porque no quería llevar a Juan Marcos, que era el primo de Bernabé, el apóstol Pablo, en el segundo viaje, y ya no lo quería llevar, porque Juan Marcos se apartó de ellos, ¿sí? Porque en el primer viaje misionero Juan Marcos les dejó. Entonces Juan Marcos hizo otro equipo misionero. ¿Con quién cree? Con el familiar, ¿no? Desde Panfilia se les separó Juan Marcos a ellos, y no había ido con ellos a la obra. Eso está en Hechos 15, versículo 38. Otra pareja misionera fue conformada por ese conflicto. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre, versículo 39. De ahí mismo de Hechos 15. Luego en el camino se les unió Pablo y Silas, un discípulo llamado Timoteo. En el camino del segundo viaje misionero se les unió un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Eso está en el capítulo 16, versículo 1 de Hechos. Y luego se encontró otra pareja judía, ¿sí? En Corinto, Aquila y Priscila, que ellos venían de Italia porque había un problema con todos los judíos, ¿sí? Por las órdenes de Claudio, el emperador Claudio de Roma, que sacó un decreto a expulsar todos los judíos. Esto sucedió en el año 49 después de Cristo. Existe un método muy efectivo, el discipulado personal. Ya estamos viendo el discipulado 2 en 2, ¿cierto? Ese es un método demasiado efectivo para la iglesia, y que la iglesia primitiva se efectuó, que consta que el maestro o discípulo maduro instruye al discípulo aprendiz primero, como lo dije ahorita, y es el arte de lo sencillo, ¿sí?
Y luego en el camino de la acción de todo lo aprendido, un ejemplo lo encontramos de esto es el hijo espiritual del apóstol Pablo llamado Timoteo. Él lo instruyó personalmente, ¿sí? Él era un joven con mucho potencial, con una fe no fingida, y como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ahí mismo en el capítulo 1 dice que él era, perdón, en el capítulo 2, 2 de Timoteo, dice que él era esforzado, capítulo 2, versículo 1. En el versículo 3 dice que Timoteo era sufrido. En el versículo 4 dice que él era soldado de Cristo, que huía de las pasiones juveniles, versículo 22, que él era amable con todos y que él era manso en el versículo 25. Ahora ya vamos a entrarnos, entonces vamos a dar esta forma de predicación de 2 en 2 y vamos a entrar al discipulado de los 12, ¿ok? ¿Por qué Jesús escogió a los 12 apóstoles? Como les dije ahorita al principio, ¿existirá una respuesta? ¿Por qué escogió 12? Bueno, la mayoría de los teólogos y exegetas dicen que fue por las 12 tribus de Israel, ¿ok? Miren lo que dice la palabra. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, eso está en Génesis 49, 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. ¿Quién? Jacob. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Jacob, antes de morir, se juntó con sus hijos y a cada uno los bendijo y les dio profecías. De los 12 hijos de Jacob iban a ser una nación tan poderosa y tan grande y numerosa como las estrellas. Esta es la profecía final del cumplimiento de 12 casas que se partieron en dos en el camino por la apostasía de Salomón. En los tiempos de Salomón, antes de Salomón, rey David, se encontraban las 12 tribus de Israel todavía unidas. Se llegó Salomón, ¿sí? Hizo la famosa apostasía, y en 1 Reyes capítulo 11, al acostarse y al incluir en su vida otras concubinas de otras naciones, de ahí se parte con su hijo Roboam en dos, 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. ¿Y qué dice la profecía ahí en Ezequiel 37, 16? Esta es la historia de la Biblia como tipo novela. Y que al final de los tiempos vuelven a surgir de las cenizas para no volver a separarse Judá e Israel. Vuelven a unirse las 12 casas. La conexión entre las 12 tribus y los 12 de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la visión del apóstol Juan. Vámonos para Apocalipsis. Referente a la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, que tenía 12 puertas, con los nombres escritos de las 12 tribus. 12 puertas con los nombres escritos de las 12 tribus. Estamos hablando de la nueva Jerusalén que va a descender de los cielos. Y los 12 cimientos sobre ellos, los nombres de los 12 apóstoles. ¿Sí ven cómo se une todo en la santa ciudad de Dios? 12 puertas con los nombres escritos de las 12 tribus de Israel y 12 cimientos que son los 12 apóstoles. Eso está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al versículo 14. El significado del número o de numerología, porque el número 12, ¿qué significará? ¿Sí? 12 es lo completo intensificado, simbólicamente. Esto lo dice según un autor de la Iglesia de Cristo que llama David Roper. Dice el libro de Revelaciones que los 12 son los sellados y fieles de Dios, los siervos de nuestro Señor Jesucristo, las 12 tribus, aunque Efraín ahí en ese contexto no aparece, ni la tribu de Dan. Eso es un gran misterio, pero yo ya lo resolví. No aparece en ese listado de Apocalipsis de las 12 tribus. Y se introdujo José, ¿sí? Que es el padre de ¿quién? De Benjamín. ¿Y qué? Perdón, de Manasés y de Efraín. Ok. Eso está en Apocalipsis 7:3.
En la era de los patriarcas existe una profecía, les voy a resolver este problema. En la era de los patriarcas había una profecía para la tribu de Efraín. El patriarca Jacob, antes de morir, como vemos ahorita, él reúne a todos sus hijos, especialmente llama a Efraín, y le dice: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones. La palabra naciones en el idioma original significa goim, y los goim son los extranjeros, los que van a ir a Israel. ¿Sí me entienden? O sea que Efraín, por medio de Efraín, de las naciones, el estirpe de naciones, en el idioma original, está hablando de los gentiles. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Eso está en Génesis capítulo 48, versículo 4. Listo. Vámonos al discipulado de los 70. Ya estamos terminando. Este es el número más amplio de los discípulos de Jesús cuando se encontró en la tierra. Los 70. Y se encuentra en la Biblia bien diferenciado de los 12. Unos son los 12, otros son los 70. Los 12 eran con los que él tenía más común unión, con los que dormía constantemente, con los que les hablaba las cosas más secretas. Pero él, aparte de este círculo, afuera había otro círculo de 70 varones. Esto es simbólico. Vamos a ver qué significa. Conforme al número de ancianos, vamos a ver que atrás también se hablaron de 70 ancianos, ¿sí? Conforme al número de ancianos elegidos en el desierto para ayudar a Moisés en la tarea de gobernar y de dirigir al pueblo. Eso está en Éxodo 24:1. Moisés escogió 70 ancianos para ¿qué? Para gobernar y para dirigir al pueblo. También era el número de los ancianos, vamos a ver el número 70 porque era costumbre de los judíos. También era el número de los ancianos, rabinos y los sabios del Sanedrín, 70 a 72. Y el 72, ¿sí?, era el nazi o el jefe de los rabinos. El máximo consejo supremo de los judíos era este, 72 ancianos. Se decía que era el número de los también de las 70 naciones del mundo que surgieron en Génesis capítulo 11, versículo 9. Estamos viendo el número 70 por cómo camina por toda la Biblia, ¿sí? Y hay mucho más, pero aquí nos quedaríamos toda la noche. Pero tiene un simbolismo tremendo. La tradición cristiana tiene una lista de más de 70, de esos 70 varones que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. De los discípulos que anduvieron con el Señor, estos eran un segundo grupo en importancia luego de los 12. Voy a dar un listado corto. Allí se encontraban judíos de lugares lejanos. Miren los lugares de los 70 con los que estuvieron con el Señor Jesucristo. Andrónico de Panonía de España, Apeles de Esmirna, Artemás de Listra, Barnabás de Milán, imagínense Milán, Italia. O sea que entre los 70 habían italianos. Bueno, italianos no sí de nacimiento, pero judíos, digamos, en su religión. Cayo de Éfeso, Erasto de Filipo, Lucas el Evangelista, es conocido, Lino de Roma, Marcos llamado Juan el Biblópolis o Biblos, de aquí viene la palabra Biblia, ¿sí? Marcos el Evangelista de Alejandría, Narciso de Atenas, Olimpo mártir en Roma, Filemón obispo de Traliún en Asia, Sosípater de Iconio, Trófimo mártir con Pablo, este es conocido y lo muestra también en las cartas del apóstol Pablo, Tíquico de Calcedonia y Tíquico de Colofón y Urbano de Macedonia. No digo más porque son 70 nombres, aquí solamente estos para mirar de que había discípulos de estos dentro de los 70 de muchas naciones, eran judíos. Acuérdense que en las 3 fiestas anuales de Israel venían judíos de todas las naciones, más o menos 16 naciones se reunieron en Hechos capítulo 2 para ir al día de ¿qué? Del Pentecostés, ¿ok? El número 7 y sus múltiplos
49. 7%, ¿cuánto da? 49. Si miramos los 70 también, han aparecido en sucesos históricos muy importantes, como el cautiverio de Babilonia, que duró 70 años. ¿Sí? Esto está en Jeremías 25:11. Aparece la cuenta del Homer en 49 días para la fiesta anual del Pentecostés. Les voy a explicar qué significa esto. Estamos hablando como otro idioma. La cuenta del Homer, ¿sí?, es el segundo día de la Pascua. La Pascua dura 7 días, 14 y 15 de Nisan. En el día 15, que es festivo, se inicia la cuenta del Homer. Día 1, día 2, día 3, día 4, hasta que se llega al 49 días. Cuando se llega al 49, día 50 es el día del Pentecostés. ¿Sí entienden? Ese es el conteo. También encontramos el número 7 en el conteo de la Shemitah. La Shemitah significa frenar, parar. Era el año en que Israel borraba todas las deudas pendientes de sus deudores y que dejaba descansar su tierra durante 12 meses, o sea, cada 7 años, ¿sí? 6 años de trabajo y 1 año de descanso. Ese año de descanso era la Shemitah, o era el descanso sabático, ¿sí? Cada 7 años. Y ya entendiendo esto, multiplique 7 años por 7, ¿cuántos años le da? 49, y a esto se le llama, ¿quién sabe? ¿No se acuerdan? 7 por 7, 49 años. O sea, el 50 que se celebraba, el jubileo. ¿Sí? El jubileo. O sea que el pueblo de Dios, mire todo lo que tiene, ¿sí? Tiene una organización, pero impecable, según la palabra, ¿ok? El año agradable al Señor, como le dije, cada 7 años de Shemitah, el año sabático, el conteo de los ciclos de cada 7 años. Por último, hallamos el número 7 en el conteo de jubileo. Cada 7 o 7 Shemitah quedaban en total 49 años. Los comentarios rabínicos que dicen de esto. Y la visión judía dice que el jubileo 120, o sea que solamente hay 120 jubileos para que llegue el Mesías. Si usted multiplica 120 jubileos por 49.50, ¿le da cuánto? 6.000 años. Se cumpliría la restauración de Israel, tomando como referencia lo que Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esos son comentarios rabínicos que han comentado a Génesis capítulo 6, versículo 3, que también, aparte de ser 120 años, lo que iba a durar los hombres por la maldad, también esto lo unen a 120 jubileos. El número 7 significa descanso, algo que está terminado, y el inicio de un nuevo comienzo. O sea que cada 7 Shemitah era un nuevo comienzo, ¿sí? Cada 6 años descansaba la tierra, 1 año, 12 meses, y un nuevo comienzo, ¿ok? Cabe resaltar en esta sección que el candelabro o la menorá del templo también tiene 7 brazos, ¿sí? Y están sujetos a uno que está en todo el medio. El medio que está en el medio es el que sujeta a los demás, ¿ok? El Mesías, el hijo de David, es el que contiene los 7 espíritus de Dios también. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Él es la luz, el Señor es la luz. Esto lo encontramos en Juan 8:12. Y si sabemos que el Señor contiene los 7 espíritus de Dios, y si el Señor es la luz, ¿sí? Vamos a ver algo en Juan capítulo 10, versículo 22. Yo estoy terminando. Vamos a leerlo rápidamente porque ya estamos terminando, para complementar con algo que sucedió histórico en Juan 10, versículo 22. ¿Quién lo puede leer? Juan 10, 22. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Amén. Ok. Allí se encontraba en el templo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si ustedes ven,
se estaba celebrando en Jerusalén una fiesta que se llamaba la fiesta de la dedicación. Y esta fiesta se celebraba en invierno, diciembre. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La costumbre de esta fiesta, que es la fiesta de las luces, ¿sí?, que dura 8 días, la costumbre es que se saca un candelabro de 9 brazos, ¿sí? En la época de nuestro Señor Jesucristo sacaban 10 candelabros a el patio del lugar santo, afuera, ¿sí? Y como Jerusalén y el templo se encontraban en el lugar más alto de la ciudad, al sacar estos candelabros que tenían una medida de 1,50 m de oro macizo, iluminaban a todo Jerusalén. Eso sucedía cada año. En ese tiempo y en ese contexto se encontraba caminando nuestro Señor Jesucristo en esta fiesta llamada ¿cómo? La fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces, o lo que llaman el Hanukkah, ¿sí? Allí les dijo a los judíos nuestro Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Ahí mismo está más adelante en el versículo 30. Muchos misterios se encierran en este número, mis amados, en el número 7, y podemos proseguir y continuar. Y nos cabe más, no me cabe más que resaltar en esta noche que Dios es uno e indivisible, y su nombre es impronunciable, un nombre de verdad, y que nuestro Dios, ¿sí?, se hizo carne. Ese verbo se hizo carne, esa menorá se hizo carne, esa luz llegó a la tierra. Nosotros no la vimos, pero sí la sentimos porque tenemos esa fe. Pero esos varones que vivieron en su época, los 12, los 70, luego los 120, luego los 3000, luego los 5000, ellos proclamaban esta verdad del Evangelio. Todos eran discípulos fieles a nuestro Señor Jesucristo y eran instruidos por medio de maestro a discípulo. Aquí en la Iglesia de Cristo de Cuba estamos haciendo lo posible, mis amados, los 4 ministros que hay, de que, si ustedes han visto, cada uno tiene discípulos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces tratamos como que de no salirnos de este reglamento bíblico, ¿sí? Uno por uno, enseñando uno por uno, y usted después que ya esté preparado, usted también va a ir a multiplicarse. Esto es una ley, ¿sí? Entonces, mis amados, bueno, este era el tema de esta noche, mucha historia que ver, pero también sucesos históricos muy importantes que la iglesia debe de conocer. Que Dios me los bendiga y que Dios les guarde. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto